Hoy mantendremos un diálogo con Edwin Bedoya, él es vicepresidente nacional de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas, unitaria de trabajadores SEDOCUT. Señor Bedoya, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, un saludo a quienes hacen Corapte y a quienes nos escuchan por este medio. Gracias por su tiempo. En cuanto a los presidenciables, la jornada del 20 de agosto dejó como resultado una segunda vuelta electoral. ¿Cómo analizan este tema desde la SEDOCUT? Bueno, nosotros vemos que hacer desde el tema de la muerte cruzada es un tema complejo que se volvieron estas elecciones, con 8 candidatos que se lanzaron a la presidencia en un tiempo récord de campaña y con todos estos acontecimientos sangrientos donde lamentablemente falleció o asesinaron al candidato Fernando Villavicencio, y que eso también generó una motivación en el pueblo ecuatoriano, y los resultados que hoy tenemos es no solo por la capacidad, sino que hayan tenido los candidatos, sino también la parte emotiva, la parte del cansancio que han tenido el pueblo ecuatoriano con los partidos políticos y con lo que viene sucediendo en el tema de inseguridad. La muerte de Fernando Villavicencio marcó, me parece que en los últimos días, la jornada de las elecciones, y los resultados están a la vista de las consecuencias, un hartazgo del tema de inseguridad, un cansancio de la falta de respuestas de los candidatos, incluso en el debate presidencial sobre el tema de seguridad, de empleo, que es las cosas que más necesita el pueblo ecuatoriano actualmente. Y como digo, estos son los resultados que se han dado ya, tener 2 candidatos que van para la segunda vuelta. Así es, y existen 2 candidatos que se disputan, en este caso, llegar a Carondelet. ¿Ustedes desde la Confederación han planeado dialogar con los candidatos para exponer sus propuestas e inquietudes? Bueno, la CEDOCUD, conjuntamente con el Frente Unitario de Trabajadores, tenemos hoy a las 10 de la mañana una reunión donde se discutirá el panorama, la coyuntura que estamos viviendo actualmente. Yo puedo adelantarme, digamos, desde el tema personal, y desde la CEDOCUD hemos estado analizando quiénes son los candidatos de una candidatura que ya en el pasado significó una serie de violaciones de derechos de los trabajadores. El segundo candidato, que es el candidato del empresariado, y eso lo vemos muy claramente, y que también direccionaría también todo su plan de gobierno en base a un beneficio al sector empresarial, y que si es que no existe un cambio de rumbo, volveríamos nuevamente a una etapa de un círculo vicioso de una precariedad de derechos. Incluso consideramos que ojalá por el bien del país, de los candidatos se sienten en este poco tiempo, que es el año y medio, a mejorar los temas de inseguridad, los de corrupción, de la fuerte mismo, de que hablamos de Fernando Villavicencio, que ya hay investigaciones, se tomaron ya presos a 6 personas y no hay ningún resultado adicional. Entonces, eso genera más desconfianza incluso en el pueblo ecuatoriano, y esperamos, como digo, que los presidentes o los actuales candidatos den un beneficio en este tema de seguridad para el pueblo ecuatoriano, porque eso es lo que está reclamando realmente la sociedad. Y como confederación que agrupa varias organizaciones, ¿qué esperan en esta segunda vuelta electoral ustedes en cuanto a los presidenciales? Bueno, como digo, lo que esperamos es que primero haya una voluntad política, porque podemos hablar de compromisos, pero más voluntad política de hacer a un lado el tema de las rivalidades que existen en la sociedad, unir más al tema de la sociedad en general, a todos los actores sociales, políticos, en torno a una mesa de lucha contra la corrupción y la inseguridad. Nosotros tenemos nombrado la comisión de los compañeros que están en la Comisión Anticorrupción, y que han dado algunas propuestas y han hecho algunas denuncias que han quedado en el limbo. Procuremos que ojalá se arreglen estos temas de denuncias de la corrupción. La Fiscalía debe ser más prolija y también debe ser más rápida en su accionar. Y lo que buscamos de estos candidatos es decir, que le den esta reacción y estos resultados que el pueblo necesita, es decir, para poder tener trabajo con seguridad, que haya mejores inversiones con seguridad. Sin la seguridad no se puede generar un país como el que estamos viviendo actualmente, la generación de empleo, la mejora del tema de la educación, que es importante. Hoy veíamos en varios temas de aulas que están deshabitadas, los aulas de las fronteras están prácticamente recién
con manos, con peculio de los propios padres de familia echando mano para que puedan funcionar las escuelas. Es decir, el Estado está ausente en todas las zonas fronterizas, el Estado está ausente en todas estas zonas donde no llega ni la educación, ni el empleo, ni la salud, ni la seguridad tampoco. Y claro, los jóvenes son víctimas para poder ser cooptados por esta delincuencia organizada, y lo que pedimos de estos presidenciales, por lo menos en el tema de seguridad, hacer una gran mesa donde podamos socializar, donde nos pongamos de acuerdo todos los sectores, y las políticas de empleo, como digo, que sean unas políticas de empleo que permitan generar no solo el tema del empleo precario que se está generando en estos momentos, sino mejorar la calidad del empleo, que eso también ayudaría a que nuestro país pueda salir de la crisis que vive. Señor Bedoya, y en este caso también consultarle cómo analiza usted esta nueva conformación de la Asamblea Nacional una vez que ya se están conociendo los resultados y quiénes serían las personas que estarían en el legislativo. Bueno, desde nuestro punto de vista, una asamblea pro derecha, que tenemos que decirlo así, muy frontalmente, una asamblea que va a ser complicada, dificultosa para el próximo presidente, porque es una asamblea cuya composición de asambleístas que ya los conocemos, y que ojalá no se vuelva a repetir una pugna o interés de negociar las instituciones del sector público a cambio de votos. Aspiramos, digo, que esta asamblea no sea la misma, pero es una asamblea que va de alguna manera a beneficiar desde nuestro punto de vista, si es que se actúa desde la óptica del pasado, va a significar más negociados. Si es que hay voluntad política, en cambio, de esta nueva asamblea, podría ser nuevamente, me ratifico, lo he dicho, que en este año y medio, por lo menos en el tema de seguridad, podamos llegar a un acuerdo. Y en este caso, ¿cuáles son esos temas que cree debe priorizar la nueva asamblea que debe culminar un periodo de 18 meses? A ver, se ha dicho que van a topar temas que ha dejado la asamblea pasada. A mí me parece que tienen que priorizar temas. Una prioridad de todos es el tema de seguridad, el tema del empleo, el tema de la educación y de la salud. Son temas que deben dejar por lo menos sentado bases. No se puede culminar en año y medio, pero por lo menos dejar sentadas bases firmes para que el próximo gobierno las asuma como propias, como digo, teniendo un acuerdo nacional, y eso permitirá que el próximo gobierno en el año 2025 no es que borre y va de nuevo, sino que continúe, hay una planificación, por lo menos una expectativa o una visión de trabajar más hacia futuro y no trabajar mediáticamente o coyunturalmente. El tema de seguridad es importante, el manejo de las cárceles, el manejo del tema de la corrupción, de desvincular todos estos hechos de corrupción desde las instituciones, tanto de la policía, el Consejo de la Judicatura. Ayer veíamos cómo estos jueces van a dejar libres a gente involucrada en el narcotráfico. Entonces, esos temas que están desde la justicia involucrados necesitan que ya no solo la Asamblea, sino los demás actores sociales llegamos a un consenso para que tenga incluso fuerza moral la Asamblea y fuerza ética de que hay participación de la sociedad civil y presión también de la sociedad civil para que se cumplan con estas expectativas. El tema del empleo, mejorar las condiciones de empleo, de industrialización, valor agregado, baja tasas de interés para las pequeñas y medianas empresas, condonación de deudas no solo de la banca pública, sino de la banca privada. Es decir, una serie de aspectos que permita reactivar el aparato productivo con seguridad. El tema de las escuelas, el tema de la educación, que es importante empezar a viabilizar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, y, como digo, el acceso también a los jóvenes a la universidad. Eso permitiría, como de alguna manera, mejorar las condiciones sociales y de servicios que tiene que garantizar el Estado a los ecuatorianos. Señor Bedoya, y desde la CEDOCUT, ¿cuáles son esos temas centrales que ustedes van a estar vigilantes una vez de que ya se posicionen los nuevos asambleístas? Bueno, vamos a ver cuáles temas son los que priorizan. Como digo, para nosotros es importante el tema de seguridad, empleo y el tema de seguridad, del seguro social, que está también en una de las, ya está una propuesta de iniciativa ciudadana, que es la Ley de Seguridad Social, y que es importante para el país. El tema de seguro social con el tema del empleo van ligados, son ejes transversales que no están desligados, sino van ligados del tema del seguro social. Y la deuda que adeuda el Estado, queremos ver cuál es el compromiso de los presidenciables, y el tema educativo y de salud, que es lo que
como digo, son los puntos fundamentales que tiene el país y son los puntos fundamentales que desde el PUT también seríamos vigilantes y también seremos críticos y apoyaremos cualquier iniciativa que vaya en beneficio del país. Continuamos en este diálogo con Edwin Bedoya. Como les mencionamos, él es vicepresidente nacional de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores. Estamos haciendo un poco el análisis de esta jornada electoral, cuál es la posición de la CEDUCUT frente a estos resultados. Y hemos hablado acerca de los resultados presidenciales, de los resultados en cuanto a asambleístas, y hablemos un poco acerca de las consultas ambientales. En este caso, pues se posicionó el sí en la consulta del Yasuní del Chocó Andino. Ustedes, como organizaciones clasistas, también, ¿cómo analizan esta decisión de la ciudadanía? Es un tema complejo, ahí vamos a ver qué se va a dar en el tema del Yasuní, puesto que de alguna manera los pueblos que estaban alrededor de las petroleras tenían digamos, de alguna manera un beneficio adicional que les permitía acceder por parte de la petrolera a algunos servicios básicos que el Estado debería haber entregado. Y no solo a estas comunidades, sino a todas las comunidades que están alrededor del oriente ecuatoriano y donde está la explotación petrolera. Y eso no sabemos cómo se va, no lo han dicho los candidatos, no han sido, por ejemplo, este es un tema que debería ser en las preguntas del debate, qué van a hacer, cuáles van a ser las alternativas, si las dos candidaturas han dicho que hay que dejar el crudo bajo tierra, pero también qué va a significar para el país en el tema del alza de los combustibles, se van a mantener los combustibles de esos precios. O sea, son impactos que en verdad va a generar, inmediatamente van a generar impactos directos en la población. Entonces, frente a eso, ¿cómo vamos a frenar? El tema de los proyectos ambientales, el proyecto de ecoturismo, si bien va a llevar tiempo, no va a poder ayudar a que se pueda generar estos dineros que se están perdiendo por parte de la no explotación petrolera. El tema minero, incluso de la minería de sólidos, minerales pesados, eso también es otro de los temas importantes porque se juega también el tema de la protección del agua. No sabemos los ecuatorianos que no conocemos el tema minero, no sabemos cómo se están haciendo las explotaciones. Deberían hacernos conocer a los ecuatorianos cuáles las minerías responsables que hablan del sector minero, sobre todo de sólidos, para saber si es que es cierto o no es cierto. Nosotros conocemos, particularmente conozco yo la explotación minera de sólidos en otros países y que ha sido una secuela terrible y catástrofe ambiental, incluso de certificación de lagunas, de ríos, en el caso de Hilo del Perú, por ejemplo, es un caso cercano, donde incluso la contaminación por la explotación del cobre lleva hasta 100 kilómetros de playa entre la frontera de Perú y Chile, que significó la contaminación ambiental de este mineral. Entonces, en todos los minerales sólidos se utiliza el agua para limpiar el mineral y se utiliza incluso arsénico para limpiar, para purificar. Entonces, ese tipo de la minería metálica es lo que preocupa también al pueblo ecuatoriano y a los mineros, de los que no conocemos, digo, algo conocemos en el tema medioambiental, y entonces esos son los temores y esas deberían ser también las preguntas y el debate que tiene que hacer. Hay otras alternativas, el tema del reciclaje, el tema de los pesticidas que no deben ser utilizados aquí en el país y que ya no se utilizan en otros países, el tema de la agricultura orgánica que también es cara y cómo viabilizamos para que esa agricultura orgánica sea barata y pueda acogerse por parte de los agricultores. Entonces, todos estos aspectos que tienen que darse, porque usted sabe que para utilizar una motoguadaña, un motocultor, un tractor, se necesita combustible. Entonces, esas son cosas que deberían también tener respuestas inmediatas, porque el tema de la consulta popular es inmediato cumplimiento, es decir, ¿qué vamos a hacer si ya después de esto ya se deja de percibir estos ingresos económicos del parte del petróleo? Entonces, debe haber asimismo alternativas inmediatas. El tema de los bonos de deuda por intercambio, me parece que no son un resultado que indirectamente vayan a influir en el tema de los recursos del Estado. Nosotros necesitamos ingresos para poder salir y tener todos los servicios básicos. Entonces, todo esto engloba una prioridad y un importante estudio en el tema del impacto que va a generar el no tener ya el ingreso de la fuente económica de parte del petróleo del Yasuní, acá inmediatamente poder suplirlo con algo. Entonces, esos son temas
que también nos preocupa porque vamos a tener un impacto en todos los otros servicios que tienen un efecto cascada, el efecto de servicios, combustibles, material, todos estos aspectos, materia prima que son necesarios para la elaboración de otros productos. Entonces, todo esto va a influir, sí, inmediatamente en los costos. Aspiramos, como digo, que los candidatos tengan algunas alternativas en este aspecto. Señor Bedoya, y de manera final, usted hace poco hizo mención al tema del debate. El debate presidencial también fue algo cuestionado por algunos analistas. Señaló, en este caso, cuáles son esos temas que deben priorizarse en el nuevo debate previo a la segunda vuelta electoral. ¿Cuáles son esos otros temas que en este caso señala son importantes para que la población acuda a las urnas informadas y con una decisión, pues en este caso, importante para el país? En el tema del debate, bueno, en pocos minutos es difícil que los candidatos den a conocer específicamente, pero me parece que ahora sí hay un poco más de tiempo en que los candidatos deberían decirnos cuál va a ser el modelo económico a aplicarse, cuál específicamente va a ser el modelo económico, un modelo económico como el que estamos viviendo actualmente, que no nos lo ha seguido, un modelo económico dependiente de una deuda externa que hemos sido siempre los primeros en cumplirlo, a pesar, incluso en plena crisis de pandemia. Es decir, si van a priorizar el tema del pago de la deuda frente al pago de la deuda social que tenemos con el país, eso es uno de los aspectos del tema de seguridad. Es decir, nosotros tenemos una propuesta en muchos sectores, no solo nosotros, que haya una mesa integral de seguridad donde estén involucrados todos los actores sociales para poder dar un apoyo y medida a lo que se vaya y haya voluntad y presión política. El tema del empleo y el seguro social, la salud y la educación, yo me parece que son temas que deben priorizarse en el debate. El tema de la corrupción, cómo se va a limpiar toda esta vinculación que existen en algunas instituciones del Estado, en instituciones de control, de la policía, de las Fuerzas Armadas, de la Judicatura, del mismo Ejecutivo. Usted vio en este gobierno de Lazo involucrado un puñado que hasta ahora no sabemos cuáles son los resultados. Es decir, ha habido investigaciones, pero no hay resultados y eso es lo que le genera desconfianza al pueblo ecuatoriano. Desde la cárcel, los mandos altos de los jefes de las mafias mandan. Una protesta, imagínense una protesta de los delincuentes para que les regresen a un líder un importante del narcotráfico a la cárcel y la policía escoltando a los delincuentes en esa protesta. Eso es inverosímil en un país donde los protestantes que salimos a protestar por el alza de la gasolina somos recibidos a bomba y gas, mientras acá se les escolta a los delincuentes en una protesta para que le han trasladado a la cárcel a Godote. Entonces, ese tipo de limpieza en las instituciones que controlan la seguridad es importante. ¿Qué van a hacer frente a este tipo de cosas? El Consejo de la Judicatura, que es una responsabilidad no solo del jefe del Estado, sino también de la Asamblea Nacional, sus bloques, ¿qué van a proponer frente a eso? Porque el presidente viene a ser un colegislador también de la Asamblea. Entonces, esos son temas importantes que el pueblo necesita saber para poder tener algo de tranquilidad y tener un comienzo en este año y medio, por lo menos algo de respiro para poder empezar a laborar tranquilamente como antes lo hacíamos, ¿no? Perfecto, señor Bedoya, le agradecemos por su tiempo, que tenga un excelente día. Gracias por esta entrevista. Muy amable a ustedes, muchas gracias.